Buenos días, gracias por su asistencia. La plática del día de hoy es el síndrome látex fruta y la papaya como alimento asociado a reactividad cruzada. Elegimos este tema debido al riesgo que existe de sensibilización al látex en pacientes con predisposición, así como exposición prematura y continua. La reactividad cruzada, que ya se conoce con ciertos alimentos bien establecidos, pero también debido a que este síndrome es bidireccional, pudiendo haber sensibilización primaria al alimento y posteriormente al látex. Aunque es menos frecuente, fue un caso clínico que les voy a mostrar más adelante, y fue exclusivamente con la papaya, por lo que surgió nuestra duda sobre este alimento asociado a este síndrome en nuestros pacientes. Por lo que los objetivos de esta plática son recordar la definición de reactividad cruzada, los factores que determinan este fenómeno, para así poder reconocer los diferentes modelos de reactividad cruzada, haciendo énfasis en el síndrome látex fruta, las proteínas implicadas en esta reactividad cruzada, y aunque sabemos que existe un algoritmo diagnóstico en pacientes con alergia a látex y alimentos, hacer el ejercicio clínico para reconocer los alimentos involucrados. Y finalmente, conocer a la papaya como un fruto nativo de nuestro continente, sus proteínas alergénicas y su probable papel en el síndrome látex fruta. Como podemos recordar, la reactividad cruzada es un fenómeno inmunológico que está mediado por una respuesta inmune adaptativa con la producción de IgE específica hacia una molécula alergénica. Esta IgE específica se une, reconoce y activa una respuesta en proteínas homólogas. Anteriormente se pensaba que esta reactividad cruzada entre proteínas homólogas era solo entre especies filogenéticamente cercanas. Actualmente, posterior a la descripción de los panalergenos, hemos visto que no es así, que es en especies evolutivamente distantes. Los panalergenos contienen epítopos lineales y conformacionales, siendo estos últimos los más variados y comunes. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud nos dice que para que exista reactividad cruzada, debe haber al menos 70% de similitud en un fragmento de 80 aminoácidos o una identidad completa en una secuencia de 6 a 8 aminoácidos, así como otros factores que determinan la repercusión clínica de la sensibilización a los panalergenos, como es la concentración y la afinidad de la IgE y otras propiedades de las proteínas que las hace sensibles o resistentes a cambios de temperatura, pH, digestión, que les permite sensibilizar por diferentes rutas. Una vez que recordamos esta definición, podemos identificar los diferentes modelos de reactividad cruzada. Podemos tener reactividad cruzada, por ejemplo, entre pólenes, siendo las proteínas implicadas las profilinas y las polcalcinas, como es el caso de las gramíneas. La reactividad cruzada entre pólenes y alimento, como es el síndrome abedul rosáceas, donde la proteína implicada son las proteínas similares a BED-B1. Reactividad cruzada entre alimentos, tanto de origen animal como vegetal, siendo las proteínas de transferencia de lípidos las involucradas en el caso de los vegetales y las parvoalbúminas en el caso de los pescados, por ejemplo. Puede haber reactividad cruzada entre animales y alimento, como es el caso del síndrome ave-huevo o gato-puerco, en el caso de sensibilización a albúmina, y la reactividad cruzada entre látex y fruta, que es el que vamos a hablar el día de hoy. El síndrome látex fruta fue establecido en 1994 por Blanco y actualmente lo podemos definir como la reactividad cruzada que existe entre el látex, que proviene de la savia del árbol Hevea brasiliensis, y las proteínas presentes en diferentes alimentos, siendo los más frecuentes plátano y aguacate, reportado hasta en un 28%, castaña en un 24%, y kiwi en un 24%.
Como podemos recordar, con la estandarización de procedimientos hubo incremento en el uso de guantes de látex e igualmente de los casos de sensibilización al látex. En 2016 se realizó un estudio de los 5 años previos en cuanto a la prevalencia de sensibilización al látex. Encontraron que los factores de riesgo eran el sexo femenino y los antecedentes de atopia. Actualmente reportaron una prevalencia de 4.3% para la población general. En la década de 1990 encontraron un grupo de riesgo que fue los pacientes con espina bífida. Actualmente sabemos que otras malformaciones están asociadas a este riesgo, como es la presencia de malformaciones urogenitales, atresia esofágica, onfalocele, gastrosquisis e igualmente pacientes sometidos a múltiples cirugías, así como uso de catéteres continuos, por ejemplo, en pacientes con lesiones medulares. Actualmente, en este grupo podemos encontrar una prevalencia de 7.2 a 30.4%. Nuestro segundo grupo de riesgo es la exposición ocupacional. Tenemos aquí a los trabajadores sanitarios, médicos, enfermeras, laboratoristas, odontólogos, con una prevalencia de 9.7 a 12.4%. Y otras profesiones que al ser minoritarias no se conoce su prevalencia, sin embargo están bien identificadas. Policías, bomberos, estilistas, amas de casa, gente que trabaja en la manufactura del caucho, así como en el procesamiento de alimentos con el uso de guantes de látex. Como podemos observar, estas prevalencias son más bajas que las reportadas en años previos. Esto porque se realizó en un país donde se ha sustituido el uso de látex, así como hospitales libres de látex. En México hay poca información al respecto. No tenemos hospitales libres de látex, por lo que podríamos esperar una sensibilización, sobre todo en pacientes de riesgo espina bífida, hasta 70% según lo reportado en años previos. Un fenómeno que debemos tener siempre en cuenta es que una vez sensibilizado al látex, el paciente tiene un riesgo de 30 a 50% de tener reactividad cruzada con al menos un alimento. Sin embargo, este es un fenómeno bidireccional y puede haber sensibilización primaria al alimento, siendo los más frecuentes melón, durazno y plátano, con un riesgo de reactividad cruzada al látex en un 11%. Actualmente se han descrito 15 proteínas alergénicas del látex. Las podemos dividir de acuerdo a su función en biosíntesis, función enzimática y de defensa. Generalmente las proteínas de defensa son las que están más involucradas con reactividad cruzada con alimentos. También las podemos dividir de acuerdo a su prevalencia, siendo 1 y 3 más frecuentes en pacientes con espina bífida y 5 y 6 en trabajadores sanitarios. Los que están implicados con la reactividad cruzada con alimento es GP2, una beta-1,3 gluconasa, una enzima de defensa presente en alimentos como plátano, papa, tomate, GP5, que es una proteína ácida con homología a la presente en el kiwi, GP6.02 o eveína, con homología al dominio N-terminal presente en las quitinasas clase 1 en alimentos como plátano, aguacate, castaña y papaya. GP7, una patatina con homología a papa y tomate. GP8, una profilina con reactividad cruzada con alimentos como aguacate y kiwi. GP11, una endoquitinasa, igualmente con homología al dominio N-terminal de las quitinasas clase 1 presentes en plátano, aguacate, castaña y papaya. Y GP12, una proteína de transferencia de lípidos presentes en rosáceas. También se han reportado reactividad cruzada, sobre todo in vitro, con algunos otros alimentos sin tantas manifestaciones clínicas, como lo son apio, higo, pimiento, mango y otras rosáceas.
El cuadro clínico del síndrome látex fruta es muy variado. Se puede presentar a los pocos minutos hasta 2 horas de ingerido el alimento, y el sitio más frecuente de manifestación es la cavidad oral. Actualmente, conocido como urticaria por contacto localizada orofaringe, se presenta en los 5 a 15 minutos de ingerido el alimento, y el síntoma más reportado es el prurito tanto de labios, lengua, paladar, oídos, faringe. Este se puede acompañar o no de angioedema. En casos menos frecuentes puede haber la presencia de eritema y vesículas en la cavidad oral. El segundo sitio de presentación más frecuente es la piel. Podemos tener la presencia de urticaria generalizada, con o sin angioedema, un eritema generalizado, urticaria de contacto con el alimento, en pacientes con dermatitis atópica, exacerbación de su enfermedad, síntomas gastrointestinales y respiratorios que generalmente no se presentan de forma aislada. Puede presentar dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, rinoconjuntivitis, edema laringio, sibilancias. Y no menos importante, se puede presentar como una anafilaxia, aunque se ha reportado en menos del 10% de los casos. Sin embargo, sabemos que por su importancia clínica debe de diagnosticarse tempranamente para dar un tratamiento oportuno. A su llegada les dieron una pequeña tarjetita que contiene este algoritmo, si son tan amables de verlo. Debido a esta bidireccionalidad en el síndrome látex fruta, podemos tener el contexto de pacientes con síntomas debidos a alimentos, a látex o ambos. En ambos casos, el diagnóstico es de sospecha y se debe realizar una historia clínica completa, haciendo énfasis en los factores de riesgo de los pacientes, como son las ocupaciones, y en el caso de pacientes con alergia alimentaria, hacer énfasis en los síntomas al contacto con látex, y en los pacientes con síntomas relacionados al látex, hacer énfasis en las reacciones a alimentos, el tipo de alimento y las manifestaciones. Para el diagnóstico de látex contamos con las pruebas cutáneas de PRIC, con extracto de látex estandarizado, las cuales sabemos tienen una adecuada sensibilidad y especificidad. Sin embargo, se han reportado casos de anafilaxia. También contamos con la IgE específica, que junto con el cuadro clínico nos apoya el diagnóstico. De ser estas negativas y de tener una alta sospecha clínica, podemos realizar las pruebas de reto, como son la prueba de uso de guante y la prueba de provocación bronquial. En el caso de reacciones adversas a alimentos, hay que hacer hincapié en los alimentos involucrados y el tipo de manifestaciones. Estas reacciones pueden ser graves, por lo que en estos casos, según las guías internacionales, no realizaríamos una prueba y se corroboraría la alergia alimentaria. En el caso de ser reacciones leves a moderadas, podemos realizar el prick to prick con el alimento fresco involucrado. Se prefiere sabemos, debido a la desnaturalización que sufren en la estandarización. Igualmente contamos con la IgE específica. Cuando existe duda o varios alimentos involucrados, podemos realizar el reto oral. De esta manera, haciendo este ejercicio clínico, podemos identificar a los pacientes con el síndrome látex fruta y a los alimentos involucrados. Bueno, a continuación les voy a mostrar un caso clínico de un paciente que tuvimos oportunidad de valorar. Él, por sus antecedentes y su forma de presentación, es que llamó nuestra atención. Nuestro paciente es un masculino de 32 años, originario y residente de Tapachula, Chiapas, y él es agricultor de papaya desde la juventud. Dentro de sus antecedentes personales patológicos de importancia, él tiene hipertensión arterial sistémica e insuficiencia renal crónica de etiología no determinada de 7 años de diagnóstico. Él se encontraba en tratamiento sustitutivo de la función renal con diálisis peritoneal, por lo que en 2010 le colocaron un catéter Tenkov y se hizo recambio por disfunción. En 2011 le colocaron 2 accesos vasculares para hemodiálisis. En 2013 se le realizó nefrectomía derecha por absceso renal y se le hizo una fístula arteriovenosa para continuar con sus sesiones de hemodiálisis.
Finalmente, en 2016 se le realizó un trasplante renal de donador cadavérico. Él inició su padecimiento actual estando hospitalizado en nuestro hospital a cargo del servicio de nefrología. Él nunca había referido a sus médicos tratantes los síntomas asociados a la ingesta de papaya. Refieren que inició a las 10:30 horas tras la ingesta en el desayuno de papaya. A los pocos minutos presentó prurito oral, sensación de cuerpo extraño faríngeo y eritema facial. Su cuadro clínico evolucionó presentando angioedema labial y palpebral, disnea, urticaria en tórax anterior y extremidades, así como sensación de palpitaciones. Con este cuadro clínico se integró el diagnóstico de anafilaxia, por lo que recibió tratamiento por su servicio tratante con difenidramina, 25 miligramos, e hidrocortisona, 200 miligramos IV. Este fue el motivo de interconsulta a nuestro servicio. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a valorarlo, el paciente ya había remitido su cuadro clínico. Al hacer un interrogatorio dirigido, llamó la atención el antecedente de ser agricultor y ya refería prurito a la ingesta de alimento como pepino y específicamente la papaya. Y igualmente el interrogatorio dirigido ya tenía manifestaciones al contacto con látex desde el año 2011, pero él no le tomaba importancia. El paciente fue dado de alta sin eventualidades. Se le dio educación, medidas de evitación y actualmente sigue siendo tratado en nuestro hospital con un ambiente libre de látex de así necesitarlo. Sin embargo, como podemos observar, debido a sus antecedentes y su cuadro clínico de presentación, específicamente con esta fruta, es que decidimos ver su frecuencia en nuestra población. Se realizó un estudio transversal y descriptivo que incluyó a los pacientes con síntomas asociados al látex y se hizo un interrogatorio específicamente con los alimentos involucrados. Este se realizó de febrero 2016 a la fecha e incluyó 21 pacientes, 81% mujeres y 19% hombres. Una edad promedio de 34.7 años con un rango de 7 a 67 años. Dentro de sus factores relacionados a sensibilización al látex, encontramos que el 67% tenía antecedente de un evento quirúrgico, siendo el más frecuente los urológicos. 24% tenía antecedente de malformación congénita, siendo más frecuentes las cardiopatías. Y el 5% era trabajador sanitario. Dentro de sus antecedentes personales de atopia, encontramos que 71% refería otras alergias alimentarias a diversos alimentos, 33% reacciones adversas a fármacos, 57% rinitis y 38% asma. Respecto a los alimentos asociados con manifestaciones, se les realizó la prueba cutánea con el alimento fresco involucrado, excepto a quien, como vimos en el algoritmo, por sus manifestaciones referían cuadros clínicos severos. Se les realizó prueba cutánea con extracto estandarizado de látex, sin embargo, se presentó anafilaxia en el 43% de los pacientes. Los alimentos reportados con mayor frecuencia fue papaya en un 52%, jícama en un 29% y aguacate en tercer lugar con un 19%. Como podemos observar, la papaya fue el alimento involucrado con mayor frecuencia, por lo que describimos sus características igualmente. Los pacientes con síntomas debidos a papaya, el 82% tenía antecedentes de un evento quirúrgico, igualmente siendo los procedimientos urológicos los más frecuentes. 45% malformaciones congénitas, siendo las renales las más frecuentes, y 9% era trabajador sanitario. De estos pacientes, 64% tenía otras alergias alimentarias, 45% reacciones adversas a fármacos, 45% rinitis y 27% asma. Respecto a lo presentado anteriormente,
Igualmente se les realizó pruebas cutáneas de PRIC con el extracto de látex. Sin embargo, pudimos observar que este grupo con manifestaciones debidas a papaya fue el que tuvo mayor porcentaje de anafilaxia. 63.6% presentó anafilaxia a la prueba cutánea con el extracto de látex, 57% reportada como grado 3 y 43% grado 1. Al interrogatorio sobre los síntomas relacionados con la papaya, todas eran reportadas como reacciones severas, por lo que no se realizó el prick to prick con la papaya. Y haciendo un interrogatorio dirigido, el 54% de estos pacientes tenían síntomas iniciales con la papaya. La papaya, o Carica papaya, su nombre científico, es una fruta originaria de América. Según la Zagarpa, México está dentro de los primeros 5 productores a nivel mundial, siendo Oaxaca, Chiapas y Colima los principales productores. Tenemos una producción anual de 1 millón de toneladas aproximadamente. La papaya tiene una composición química compleja. Se han descrito proteínas alergénicas, las que están predominantemente en el fruto y en el látex. Sin embargo, el látex lo podemos encontrar tanto en los tallos, hojas y el mismo fruto. Actualmente, la proteína caracterizada es la papaína. Esta, por sus propiedades, se ha utilizado en la industria farmacéutica, de cosméticos e incluso la alimentaria como ablandador de carne. Otras proteínas que se le han encontrado es la quimopapaína, caricaína y glisil endopeptidasa, todas ellas cistenil proteasas, presentes predominantemente en el látex. Y se han encontrado quitinasas clase 1 tanto en el fruto como en el polen. En el fruto de manera predominante en la cáscara, lo que podría explicar su reactividad cruzada con el látex de acuerdo a las proteínas que mencionamos, GEP-B6.02 o eveína y GEP-B11, la endoquitinasa, que podrían ser las responsables de esta reactividad cruzada. También se han descrito quitinasas clase 2, sin embargo, no se ha demostrado su actividad alergénica. De acuerdo a estas observaciones, como podemos ver, la papaya es un alimento frecuente en nuestra población, es cultivado en grandes proporciones, fue frecuente en nuestra población, sin embargo, no sabemos su asociación con el síndrome látex fruta en nuestro país. Esta asociación más frecuente se podría deber a que ciertos alimentos son de acuerdo al patrón de alimentación de cada población. Y como pudimos observar, este grupo de pacientes presentó más riesgo de anafilaxia, por lo que la sensibilización a papaya podría incrementar su riesgo de presentarla. Por lo que nuestras recomendaciones en estos casos, al tener pacientes con síndrome látex fruta, es hacer un interrogatorio completo, una historia clínica completa, tomando en cuenta los factores de riesgo que pudiera tener el paciente para alergia al látex, haciendo énfasis en su ocupación, siempre interrogar de manera reiterada los síntomas debidos a alimentos, porque como pudimos ver, el paciente pasaba por desapercibidos sus síntomas orales. Y finalmente, una vez hecho el diagnóstico, dar seguimiento al paciente, educación para prevenir y manejar las anafilaxias. En esta ocasión quisiera aprovechar para felicitarlos a todos por el Día del Médico, que fue el día lunes. Espero que hayan tenido un buen día. Agradecer a mis compañeros y a mis profesores por su trabajo también en esta sesión. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Jimena Montiel, soy residente de primer año del Hospital Infantil de México. Antes que nada, pues sí, felicidades a todos y muy bien, doctora Alejandra.
Bueno, antes que nada, pues nosotros, como por ser un hospital infantil, pues vemos muchos niños con antecedentes de espina bífida que están en tratamiento y pues bueno, son niños que por parte del servicio de urología pues se les hace varios procedimientos de corrección. Incluso pues bueno, las interconsultas para nuestro servicio son muy frecuentes porque estos niños hay que premedicarlos, hay que darle seguimiento. Lo que sí hemos observado es que nuestros niños tienen muchos datos de un síndrome de látex fruta, pero para kiwi, incluso también para aguacate algunos y para manzana. Entonces, bueno, eso es como muy importante y ya lo comentaste, los alérgenos que cruzan principalmente con estos alimentos. Sin embargo, bueno, el motivo en ese momento del comentario es, bueno, recordarles que la inmunoterapia en cuanto a pues para nosotros es muy importante porque es uno de los únicos tratamientos para alergia o bueno, para crear una tolerancia. En cuanto a látex, hay mucha bibliografía ya desde el 2006 que se han querido hacer como intentos de inmunoterapia para látex. Sin embargo, pues bueno, inicialmente se intentó la inmunoterapia subcutánea, sin embargo, pues se ha visto que con la inmunoterapia subcutánea los efectos adversos son muy frecuentes, incluso se han encontrado algunos efectos graves como anafilaxia durante el tratamiento. Sin embargo, pues la inmunoterapia sublingual, que aún no está como bien estandarizada y no hay como muchos estudios todavía, sí se ha visto que es una buena opción de tratamiento por su nivel de seguridad y porque durante el inicio, es un inicio rápido, es como un tipo de sensibilización en protocolo Rush, aproximadamente 4 días, y durante este protocolo pueden haber algunos efectos adversos no queridos como anafilaxia. Sin embargo, los estudios que se han descrito, hay muy pocos casos de anafilaxia y en algunos de ellos incluso lo completan 12 meses ya con su mantenimiento y durante ese lapso los únicos efectos adversos que se han visto son locales. Entonces, bueno, esto sí es como muy interesante. La verdad es que yo creo que sí falta en nuestro ambiente y pues bueno, ya que estamos en institutos de salud, como intentar este plan y ver exactamente cuáles serían los efectos y los beneficios. Claro que no es como tal, sabemos que no es un tratamiento para estos niños, pero sí en los que se puede, en los que no es factible evitar el contacto con látex, es decir, que estén todavía como programadas muchas cirugías y que estén en remodelación quirúrgica. Entonces, bueno, es una buena opción para estos niños y pues eso sería todo en cuanto a inmunoterapia. ¿Sí? Ajá. Bueno, lo que sí. En el hospital, bueno, pues hay una residente de cirugía que pues bueno, ya fue pediatra y ahora pues está haciendo cirugía y pues ha hecho incluso hasta 4 eventos de anafilaxia, el último grave, terminó pues bajo intubación, se llevó al Hospital Ángeles porque como es un hospital de pediátrico pues no podemos tenerla ahí, pero sí, o sea, para que estemos sensibilizados del riesgo en el que estamos y más ella que pues bueno, era como parte de su proyecto de vida y ahora tuvo que abandonarlo precisamente por la alergia al látex. La verdad es que con ella sí nos habían pedido nuestra opinión de ver cuál era la opción que nuestro servicio le otorgaba. Realmente nosotros todavía no hemos establecido bien un protocolo de inmunoterapia sublingual, sí está como pensado hacerlo, pero en cuanto a otra opción terapéutica que le pudimos haber dado, pues incluso estuvimos buscando omalizumab, no hay nada descrito todavía bien así como sustentable, pero lo que sí es de que durante la inmunoterapia sublingual se podría aplicar omalizumab pues para evitar como una reacción adversa, pero pues bueno, desgraciadamente ya tuvo que abandonar la 4, la última grave. Sí, tuvo un efecto adverso. No hay como, sí, o sea, no hay nada así descrito. Con el polvito de la... Uh-huh. Uh-huh. Sí. Muy bien, gracias.
Buenos días, soy Lucero Juárez Santiago, residente del Hospital 20 de Noviembre. Pues nada más para comentarle que encontramos algún artículo en el cual determinan que se ha estado estudiando que no solo la inmunoglobulina E está asociada a la alergia al látex, también hay algunas activación de células T, las cuales pues se determinan principalmente por B1 y determinantes alergénicos para manzana y para apio. Todavía está en investigación, no hay mucho sobre esto, pero de acuerdo a estas tres determinantes alergénicos que activan las células T, pues se ha visto que puede también estar pues involucradas. También recordar que pues como la estadística que comentaron, que más o menos el 50% de este tipo de pacientes pues tienen reacciones graves, anafilaxia, y en un 50% pues las reacciones son un poco más leves, pero pues sin ser tan leves, ¿no? Y que en cuanto a la alergia látex fruta o el síndrome látex fruta, pues por lo menos el 20%, perdón, de los pacientes pues presentan reactividad a alguna fruta y un poco menos a algunas otras frutas más, pero se ha visto que de ese porcentaje, el 50% progresa hacia mayor alergenicidad hacia otros componentes alimentarios de fruta y el 50% quedan sin progresión. Bueno, de la experiencia en nuestro hospital, pues nos piden las interconsultas para pacientes que tienen alergia al látex y someter a cirugía, en los cuales pues las indicaciones pues es un quirófano libre de látex, que aparentemente pues en nuestro hospital pues se lleva a cabo, pero como comenta la doctora, pues no se puede al 100% tener esto. Se ha empleado también el omalizumab como coadyuvante previo a la cirugía. No hemos tenido alguna reactividad que nos comenten posterior al evento quirúrgico. Y tenemos un caso de una paciente en la cual pues fue enviada que tenía múltiples cirugías de columna y había estado con síntomas de urticaria y angioedema. Llegó a nuestro servicio, esta paciente de Baja California llegó a nuestro servicio, se le hicieron estudios inmunológicos completos, se encontró que tenía tiroiditis autoinmune asociada, además de que se le hicieron pruebas de PRIC empleando látex y salió positividad a látex. Se inició inmunoterapia con esta y disminuyeron y posteriormente desaparecieron los eventos de urticaria y angioedema. Ahorita está controlada, pero es el único caso que tenemos en nuestro hospital de este tipo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Rodrigo Collada Chagoya, soy residente de primer año del Hospital General México de Inmunología Clínica y Alergia. Primero que nada quiero hacer dos breves comentarios. En el 2016, en un estudio en el Anales de Alergia Europea, ellos remarcan la importancia sobre la IgE específica sobre látex para la inmunoterapia específica. Ellos manejan 4 alérgenos mayores, 1, 3, 5 y 6. 1, 3 son los prioritarios para el medio de sensibilización por contacto, mientras que el 5 y 6 lo manejan como los medios prioritarios para la sensibilización mediante inhalación. Dependiendo de esto, ellos comentan lo más importante para una respuesta adecuada es dependiendo del extracto específico que estamos dando mediante la inmunoterapia con látex. Los extractos específicos que se encuentran aquí en México prácticamente solo tenemos por medio de contacto, 1 y 3, y realmente no, solo en Estados Unidos manejan algunos que es inmunoterapia específica con extracto específico que es B5 y 6. Segundo comentario, en el 2017, en Italia, Ricardo Acero hizo una revisión de 2 casos donde él únicamente en los casos de síndrome de alergia oral severa él hace uso de omalizumab y del mismo modo. En este caso lo más frecuente era un síndrome de alergia oral con reactividad cruzada hacia familias rosáceas, manzana principalmente, y él con el uso de omalizumab solo y en 6 pacientes y omalizumab conjunto en 3 pacientes pudo disminuir el riesgo de anafilaxia. Él no comenta alguna otra cuestión. Y bueno, experiencia en nuestro hospital, nosotros principalmente vemos el principal riesgo para nosotros es pacientes de trabajadores de la salud. Hicimos un estudio en residentes quirúrgicos. En nuestro estudio metimos en una población total de 150 residentes quirúrgicos, el 15% tuvo una sensibilización al látex. De este 15%,
el 80% ya tenía alguna manifestación clínica de una alergia a látex y bueno, el 100%, gracias a Dios, eran manifestaciones leves, era principalmente dermatitis por contacto irritativa. Por nuestra parte, pues sería todo.